con seriedad, yo con mucha seriedad, creo que esta es la reforma financiera. Hay que recordar que, y lo digo bien, hay que recordar el trabajo que cómo el sexenio pasado se llegó hasta donde se podía llegar y se rompió hoy con esta iniciativa el techo de cristal. Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte. Mi querido secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme en tu programa, David. Lo importante, ¿ya el COVID ya ha superado totalmente? Ya he superado, la verdad es que me trató con cierta benevolencia el COVID. Gracias a Dios. Decía ahorita que quizá va a ser la reforma financiera más importante, de mayor alcance social de esta administración. ¿Estás de acuerdo conmigo, Arturo? Mira, yo creo que sin duda es una de las más importantes por mucho. Probablemente es una reforma que también es complementaria a la reforma de la pensión de los adultos mayores. Y vemos, por ejemplo, para las personas los trabajadores que tienen entre 1 y 2 salarios mínimos, la pensión de adultos mayores va a representar el 34% para el primero y 24% para el segundo, y la otra parte va a venir el hecho de que puedan recibir una pensión mínima, va a venir justo de esta reforma. Así es que sí, es sin duda una de las más importantes y es también una de las que suelen ser más complicadas de sacar, pero la combinación y el consenso que pudimos hacer tanto con los trabajadores, con los empresarios, yo creo que es un gran logro. ¿Cómo se llega a eso? Porque el sexenio pasado siempre dijeron que no había la voluntad, que no había las condiciones, que era claro desde el sexenio pasado que ese era el único camino, hacer una reforma de este tipo y en este sentido. ¿Cómo se logra? ¿Cómo vas juntando las piezas para que se logre y convenza al presidente de tener la voluntad política para hacerlo? Mira, yo creo que primero tiene mucho trabajo atrás, estuvimos yo creo que más de un año trabajando. En segundo lugar, hubo una extraordinaria buena voluntad del sector empresarial liderado por Carlos Salazar, que reconocían que una reforma como esta tiene diversos objetivos, tiene objetivos financieros, tiene de ahorro, ese ahorro se va a traducir en inversión pública, en infraestructura, etcétera. Pero el más importante es el beneficio de los trabajadores y el que todas las partes que estaban involucradas en esta discusión lo tuvieran claro, hizo que entráramos todos con muy buena voluntad al diálogo. Una vez que teníamos los acuerdos iniciales, lo fuimos llevando el tema poco a poco con el presidente. El presidente tuvo además la sensibilidad política para no solamente autorizarlo, sino, por ejemplo, para invitar hoy a los miembros del Congreso. Esta reforma va a tener que ser pasada por el Congreso y requiere que todos la cobijen. Así es que hay aspectos técnicos, aspectos de conciliación y aspectos de operación política detrás de ella. Porque además si ves las iniciativas de PRI, PAN, es muy parecida a lo que pensé, porque además al final del día solo había el camino correcto, que era ir por donde se está caminando ahora, y el totalmente incorrecto, que era volver a los esquemas que no han funcionado en ningún lugar del mundo. Así es, pero también había que procesarla bien. Y, por ejemplo, hay quienes en el momento de la discusión pensaron, bueno, ¿y por qué no modificamos de una vez el Infonavit? ¿Y por qué no metemos esta? Y si le queríamos colgar demasiadas cosas a esta iniciativa, seguramente hubiera fracasado. Esta iniciativa es la más ambiciosa posible de aquellas que se pueden sacar. Ahora, ¿cómo convencer a los empresarios que eran ellos los que tenían que cargar el aumentar el dinero al fondo de pensiones para que fuera, pues por lo menos por arriba de la línea de pobreza para los jubilados? Sí, mira, yo creo que algunos de los liderazgos más importantes de los empresarios estaban convencidos. Lo que nosotros hemos visto en los últimos, yo diría casi 10 años, es un cambio fundamental en la percepción en las distintas sociedades del mundo de lo que es relevante. Y una de las características de lo que se ha identificado que se tiene que cambiar es la creciente inequidad en el mundo. Ha habido protestas en Estados Unidos, en el Reino Unido, en países que aun cuando se han vuelto más desiguales, son muchísimo menos desiguales que México. Y yo creo que hay un grupo de empresarios que, como señaló hoy Carlos Salazar,
sienten una responsabilidad social, sienten una conciencia social y entienden que parte de sus obligaciones no es nada más hacer más rentable a sus empresas, sino asegurarse que sus trabajadores tienen buenas condiciones cuando están laborando y tienen buenas condiciones en el momento en que se retiran. Esa es la clave. Yo diría que es un cambio de mentalidad que hace algunos años, tal vez hace muchos años, no existía y que ahora vemos en el empresariado mexicano. Porque al final del día generar bienestar para trabajadores no es de suma cero, es de suma mucho para todos. Para que el lado donde esté, si la igualdad es al final del día necesaria y fundamental para que un país sea viable, y si si el país no es viable, nada es viable. Desde el punto de vista técnico, ¿tú qué descartarías de esta reforma, Arturo? Mira, yo creo que son varios aspectos. El primero es, se resuelve el problema de dotarlas de recursos suficientes para que se tenga una pensión digna. Y es a su vez complementaria a otro tipo de reformas que hemos venido impulsando. Una, por ejemplo, que está en la Cámara de Diputados, que va a cobrar vida a partir de esta, para cambiar el régimen de pensión de inversión de las AFORES, es decir, que las AFORES puedan tener un portafolio más diversificado, ¿no? Entonces, esta reforma que hoy presentamos es para que haya más recursos para las pensiones. La otra reforma lo que busca es que se puedan ser todavía más rentables los fondos de pensiones. Y lo que anunciamos hoy en la mañana de tratar de acelerar la convergencia de las comisiones de las AFORES a los estándares internacionales, no se trata de que pierdan las AFORES, pero sí de que tengan, que hagan cargos por el manejo de los fondos similares a los de otros países. Lo que va a asegurar es que la mayor parte de los recursos que se estén generando en los fondos de pensiones se les queden a los trabajadores. Hay un elemento adicional que no se ha mencionado mucho y nosotros no lo hemos enfatizado porque queríamos concentrarnos en la parte estrictamente laboral, pero esto va a traer mayores recursos para las inversiones de largo plazo. Va a cambiar, va a hacer que los recursos que manejan los fondos de pensiones pasen cuando converjan a su punto máximo de 17.7% del PIB al 40% del PIB. En un país donde se necesita más ahorro y se necesita más ahorro de largo plazo para que pueda ir a proyectos de infraestructura de inversión, esto es asimismo uno de los grandes logros que se espera de esta reforma. Hoy alguien en la iniciativa privada me decía, es de las buenas noticias que se requieren para iniciar la recuperación, porque además es una señal muy poderosa de que se equivocan los que ven en este gobierno una obsesión estatista. Y déjame hacer una figura, que creen que esto se parece al gobierno de Venezuela. No, yo creo que estamos muy lejos. Pero hay fanáticos y tú los lees todos los días, los oyes, que creen esas cosas total y absolutamente equivocadas. No, yo creo que la iniciativa de hoy sepulta esas especulaciones, ¿no? Que claramente no estaban en la agenda, es decir, en esto llevamos un año trabajando, no fue una ocurrencia de los últimos 15 días. Lo que sí ayuda mucho es abonar en esta idea de que hemos venido construyendo puentes con el sector privado, porque no nada más de esta coyuntura económica, sino en el futuro va a requerir de que trabajemos de la mano. Este país necesita mucha inversión, necesita generar empleos y para eso se requiere el concurso de los trabajadores, como quedó claro hoy, del sector empresarial y del gobierno, y que trabajemos en la misma dirección. Arturo, ¿cómo ves la recuperación de la economía? ¿Cómo ves este proceso que se ha ido haciendo difícil, pero difícil para todo el mundo? Sí, mira, yo creo que ahora hay ciertas características que son claras y que uno tiene que cuidar. Si el proceso se maneja bien, va a haber una recuperación rápida, aunque más lenta que la caída. El cuide de esto, la clave está en que entendemos por qué se maneje bien. Y manejarlo bien, en mi opinión y la de muchos otros funcionarios de Hacienda y de sistemas hacendarios en el mundo, quiere decir que se tiene que haber una reapertura ordenada y cuidadosa de la economía. La economía no va a estar operando como estaba operando en febrero. Va a tener que estar operando con medidas de distanciamiento social, con cuidados en las fábricas. Hoy he estado visitando algunos comercios con cursos de necesidad para ver cómo están operando.
ahí en el centro de la ciudad, hay comercios donde se entra con tapabocas, hay otros donde le toman a uno la temperatura antes de pisar, le pasan a uno gel en las manos, hay tapetes de estos que ayudan a desinfectar, es decir, se tiene que hacer con medidas como estas, incluso, bueno, a ti te gusta mucho el fútbol y los deportes también cambiaron la forma en que están operando, o sea, el fútbol en Europa y en todas partes está operando ahora con estadios vacíos, ¿no? Es decir, todos los sectores, incluso los del entretenimiento, los de los deportes, etcétera, están teniendo que adecuarse a la nueva realidad. Y si no nos adecuamos, vamos a correr riesgos como lo que hemos visto en algunos países, ¿no? La apertura un poco acelerada en algunos estados de Estados Unidos tuvo brotes brutales en Florida, en Wisconsin, en Texas, o en California, donde ya llegaron incluso a dar marcha atrás en algunas de las medidas de reapertura. Eso es lo que no podemos hacer. Si lo podemos hacer con una conciencia colectiva, con un sentido de responsabilidad social entre todos, yo creo que vamos a poder ir manejando esta recuperación económica. ¿Lo peor ya pasó? Lo peor que era el riesgo de que tuviéramos un sistema desbordado de salud, como pasó en el norte de Italia, como pasó en algunas otras ciudades europeas, eso ya pasó. Pero el que no corramos algún riesgo similar depende de que sigamos siendo cuidadosos. Y lo que yo he venido diciendo es que de las salidas posibles a esta crisis, hay dos que eran destacables. Una, la llamada inmunidad de rebaño, que requiere que entre el 65 y el 70% de la población se contagie para que los demás para que ya no haya quien transmita la enfermedad. Eso en un país como México son 85 millones de mexicanos. Esa salida no nos podemos dar ese lujo. Entonces, la otra salida, que ya se ve cada vez más prometedora, es que se encuentre una vacuna en el mundo. La información de esta semana nos hace suponer que hay unas 4 o 5 farmacéuticas que se encuentran en fases avanzadas. Pero fases avanzadas no quiere decir que van a encontrar y a tener aprobada una vacuna la semana 30, quiere decir que se van a tardar todavía algunos meses. Y esos meses son en los que nosotros vamos a tener que operar en una economía que sepa convivir con el COVID. Totalmente de acuerdo contigo. Te mando un abrazo y 1000 felicidades. Esta es una gran reforma. Te mando un abrazo, querido Arturo, que te vaya muy bien. Gracias, David. Un abrazo igualmente.